Querida comunidad, nuevamente nos convoca la palabra de Jesús. Es Él quien nos invita a permanecer unidos a Él como la vid y los sarmientos. Y permanecemos unidos a Cristo, permaneciendo en su palabra, en su verdad, en su enseñanza. Y hoy día, unidos a la iglesia en el mundo entero, vamos a meditar entonces el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 1b, y de ahí nos saltamos al 11b hasta el versículo 19 en nuestras Biblias. Este es un texto muy apto para estos días que estamos viviendo. Hemos celebrado la ascensión de Jesús y preparamos el corazón para la venida del Espíritu Santo, para la celebración de Pentecostés. Y durante esta semana, ¿cierto?, estamos orando por la unidad de los cristianos, de todos aquellos que creemos en Jesús, que hemos puesto nuestra fe en el Señor. Y por eso nos acompaña este capítulo 17 de San Juan, que es conocido como la oración sacerdotal. Y fíjense qué bonito. Este nombre no se lo puso un católico a este texto, sino que se lo puso un protestante, un hermano protestante. David Christaus fue quien, en el fondo, llamó a este texto, ¿cierto?, la oración sacerdotal, que es una extensa oración donde queda patente la teología de Juan, una hermosa síntesis de la teología juánica. Y en particular en el texto de hoy, ¿cierto?, ¿qué es lo que encontramos? Jesús dirige esta oración al buen Padre Dios, al buen Tata Dios. Es una oración que muestra la preocupación del corazón de Jesús para con sus discípulos. Él los ha convocado, Él los ha formado, Él los ha acompañado, Él los ha protegido, como ese buen pastor, ¿cierto?, que protege de los lobos, que protege de los peligros, que los lleva a las verdes praderas, pero Él sabe que Él va a partir, que su misión, si bien va a ser distinta, ¿cierto?, pero parte de este mundo, y llega ahora el trabajo, la labor, la misión del Espíritu Santo en nosotros. Y por eso entonces ruega al Padre, conociendo exactamente la debilidad, la fragilidad de sus ovejas. Por eso les pide que los resguarde, que los proteja del mal. Ante la incertidumbre que se avecina, ante la cruz, ante la persecución, ¿cierto?, Jesús le expresa 4 deseos fundamentales. Yo lo quise agrupar en 4, pueden ser mucho más, pero lo quise agrupar como en 4. El primero de ellos es el tema de la unidad. ¿Qué dice Jesús? Padre Santo, le pide al buen Tata Dios, ¿cierto? Padre Santo, cuídalos en tu nombre que me diste, para que sean uno como nosotros. Que sean uno como nosotros. Esta es la primera preocupación de Jesús, porque el tema de la unidad, por Dios que cuesta, ¿cierto? Lo hemos visto en nuestra patria en estos días, tiempos de elecciones, que se pone complicada la cosa. Y también dentro de la iglesia cuesta. Por eso Jesús pide al buen Tata Dios para que sus discípulos vivan en esta unidad, que no es una unidad simplemente de estar juntos, o una mal entendida uniformidad, como que tenemos que pensar todos iguales y mirar de la misma manera las cosas. No. La unión de Jesús, la unión que Jesús desea entre sus discípulos, es la misma unión que hay entre Cristo y el Padre. Jesús quiere entonces que sus discípulos manifiesten ante el mundo, manifiesten ante los demás, ¿cierto?, esta verdad fundamental que ha revelado Cristo, el amor que lo une a Él con el Padre, este amor que tiene que expandirse, vivirse también dentro de la comunidad cristiana. Que quien los vea, así como quien ha visto a Cristo, ha visto al Padre, quien vea la comunidad cristiana, quien ve esa unidad, quien ve ese amor, crea también en Dios. Me gusta mucho a mí para esto lo que dijo el Papa Juan XXIII al inaugurar el Concilio Vaticano II, tiempo también muy convulsionado dentro de la Iglesia. Y frente a esta apertura, al diálogo, ¿cierto?, a todos los obispos, a toda esta iglesia ahí que está frente a este concilio, el Papa dice una verdad muy bonita, dice: unidad en lo necesario, libertad en lo opinable, ante todo y en todo caridad. Este deseo de unidad de Jesús, yo creo que se expresa muy bien en estas palabras del Papa Juan XXIII. Unidad en lo necesario, libertad en lo opinable.
ante todo y en todo caridad, en todo y ante todo el amor. Se van a santificar, se van a mantener unidos los discípulos, ¿cierto? En la medida que viviendo el amor y en el amor van a revelar al mundo el amor de Jesús y del Padre. Segundo aspecto que a Jesús le interesa mucho y le preocupa, la alegría de los discípulos. ¿Qué nos dice su palabra? Que mi gozo sea el de ellos y su gozo sea perfecto, sea pleno. El estilo de vida que nos propone Jesús no puede ser vivido desde la tristeza, la melancolía o la amargura. La entrega, además de generosa, debe ser alegre. El seguimiento de Jesús tiene que ser alegre. Todo aquel que ha encontrado a Jesús tiene que compartir esa misma alegría que él vivió. Así como la vid y los sarmientos, si la vid, ¿cierto?, está alegre, feliz, las ramitas, los sarmientos, no pueden ser tristes, no pueden ser melancólicos. Tienen que dar frutos, ¿cierto?, de alegría, de felicidad, de plenitud. Quiere que cuantos deciden seguirlo a él, lo hagan con entusiasmo. Esto no está exento de problemas, dificultades, persecuciones, y por Dios que la vivimos los discípulos de Jesús. Pero nunca perder la alegría. Por eso qué lindo testimonio nos regala nuestro querido Padre Alberto Hurtado. Con todas las dificultades que él vivió, él siempre decía, contento Señor, contento. Tercera preocupación de Jesús. Yo quiero utilizar aquí una palabra que utiliza el Papa Francisco, la mundanización. Está preocupado por la mundanización Jesús. Nos dice el Evangelio, ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del maligno. ¿Qué quiere decir con esto Jesús? Los discípulos van a tener que vivir en el mundo, pero sin formar parte del mundo. Esto significa bien concretamente que a ellos les tocaba vivir, por ejemplo, en el Imperio Romano. Y el Imperio Romano tenía ciertos valores, ciertos criterios. Entonces está diciendo, ellos, los discípulos de Jesús, van a tener que vivir insertos en medio de ese Imperio Romano, pero no mezclarse con los criterios del Imperio Romano. Hoy día a nosotros nos toca vivir, por ejemplo, en un mundo, podríamos decir, neoliberal. Pero cuidado cuando nuestros criterios se van cambiando, los criterios de Jesús, los criterios del Evangelio, por esos criterios. Deben vivir en el mundo, pero sin ser del mundo, dice Jesús. Huir de aquellos principios del mundo. Debemos estar en el mundo, pero nunca absorbidos por él. Un ejemplo muy concreto. Me tocó una vez un conflicto en un consejo económico en una parroquia donde estuve sirviendo. Y yo les decía, a ver, ¿cuál es el medio? Porque había diferencia entre como dos bandos, por así decirlo. Yo les decía exactamente, ¿cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio que ocuparía Jesús para la administración de los dineros de una parroquia? ¿Son los mismos criterios del mundo en el cual nos toca vivir? ¿Los criterios del capitalismo? ¿O Jesús ocuparía otros criterios distintos? ¿Cuáles son los criterios del Evangelio para utilizar, para gastar los dineros de la iglesia? Siempre tenemos que estar en ese constante discernimiento, porque es muy fácil que se nos infiltren, por así decirlo, los criterios del mundo. Y el Papa siempre nos habla de eso. Cuidado con la mundanización, nos dice el Papa, ¿cierto? No nos damos ni cuenta cómo los criterios del mundo se nos van metiendo en el corazón porque vivimos en medio de esta cultura. Y hay muchas cosas muy valiosas, muy lindas, pero otras cosas que realmente son contrarias al Evangelio de Jesús. Cuarto punto, la consagración a la verdad. Tu palabra es la verdad, dice Jesús. En términos de San Juan, él usa con bastante frecuencia esta palabra, tanto en su Evangelio como en sus cartas. La verdad para Juan es el mismo Jesús. Él nos invita entonces a vivir en la verdad, a vivir en Cristo. Hoy da la sensación de que la verdad está ausente en nuestras relaciones. Su lugar lo ha ocupado la posverdad, un término que hace referencia más bien a una manipulación de la verdad que distorsiona los hechos para crear una opinión pública interesada y sectaria. Es una falsedad, es una falsa verdad relativa y subjetiva que usa más bien las emociones que la razón.
No hay verdad, se dice hoy día, ¿cierto? No hay ninguna verdad absoluta. Todo depende de cómo nosotros lo miremos. Vivir en Cristo es vivir en la verdad. Creer que hay verdades que son valederas para todos. La vida, el amor, la justicia, la solidaridad, etc. ¿Qué nos puede ayudar entonces a reflexionar nuestro seguimiento de Jesús, este Evangelio de hoy día? Quizás revisar y pensar en estos 4 puntos, estas 4 preocupaciones de Jesús. La unidad, la alegría, la mundanización, la verdad. ¿Cómo estamos viviendo hoy estas 4 preocupaciones de Jesús respecto de nosotros, sus discípulos? Que el Señor nos bendiga, nos regale un hermoso día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.